Bueno, y el motivo que estoy aquí es porque Marco me invitó a propósito de que en esta facultad se está pensando el proyecto de iniciar una materia de diseño y género. Y bueno, yo soy profesora titular de la materia de diseño y estudios de género en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, materia que está hace 3 años. Y un poco lo que quería hacer hoy es contarles cuál fue el recorrido y las estrategias por las cuales y desde dónde nosotros pensamos este proyecto. Contarles un poco también porque me parece que si hay algo que yo aprendí como diseñadora, mi formación de grado es de diseñadora gráfica, es que cuando, digamos, la posibilidad de que cuando algo no existe, pensar la manera de proyectarlo y de hacerlo, como una oportunidad. Y que para hacerlo, muchas veces uno busca modelos similares o modelos de alguna cosa que no necesariamente sea un modelo estricto de ese campo disciplinar, pero que me sirvan para poder pensar y como disparadores para producir. Entonces, en ese sentido es que yo quiero hoy mostrarles el recorrido, que es un recorrido en principio personal, luego es un recorrido más a nivel grupal, con el objetivo de que se copien. De que lo roben, se apropien, digo, yo siempre uso una palabra que en el contexto mexicano puede ser políticamente incorrecta, que igual la voy a decir, que es que a mí lo que más me gusta es traficar feminismo, ¿sí? Y entonces yo lo que vine a hacer acá hoy es a traficar, ¿sí? Perdón, después me puede atender alguna autoridad a la salida, pero sí, lo voy a decir de vuelta, yo vengo aquí a traficar en el sentido de pensar que no necesariamente esto de lo que voy a hablar sea algo que sea cómodo para la institucionalidad y para la legalidad y para la formalidad, digo, en ese sentido traficar, pero también en el sentido de empezar a pensar en los bordes disciplinares y las fronteras y cómo la perspectiva de género, si hay algo que hace es socavar esta idea de los bordes y las fronteras, ¿no? Y en esto del traficar como una acción que de alguna manera sea disruptiva de esos bordes y esos muros y esas fronteras, ¿no? Ayer lo veía en la tele a Trump haciendo un muro de concreto, estaba re contento con su diseño, pobre. Un poco también para decir que el diseño no soluciona nada, digo, también para bajar un poco la expectativa de creer que si hacemos diseño con perspectiva de género, listo, ya vamos a resolver el problema de la violencia, la disparidad, la inequidad, digamos. Se trata justamente de políticas que sean interdisciplinares, interseccionales, digamos, con un buen diseño no solucionamos nada. Lo digo a propósito de que Trump estaba recontento con su diseño de no sé qué concreto y hablaba mucho del material que se iba a usar, ¿no? Digo, pobre, está como re ilusionado. Está re ilusionado. Bueno, yo vengo de aquí, de esta facultad, que es un muro de concreto, que está construida no solo en términos de materiales, sino también en términos ideológicos, a partir de la perspectiva del movimiento moderno y de la idea de una arquitectura de hormigón armado, ¿no? Con todas las implicancias que eso tiene. Yo estoy dando por supuesto algunas cuestiones, pero asumo que ustedes como diseñadores pueden entender la metáfora. Y de alguna manera lo que hacemos cuando traficamos feminismo es agrietar ese muro, ¿sí? Es una facultad, la mía, dentro de lo que es la Universidad de Buenos Aires. Mi facultad tiene 30.000 personas, como para poner en escala. Es administrar un pequeño pueblo, ¿sí? Y
es masiva. Esta es la entrada, es una foto cualquiera de cualquier día que vos vas a cualquier, digamos, en los horarios de cursada, tanto de mañana, tarde o noche, vas a encontrarte con esto, ¿sí? Con una marea de gente. Y porque nuestra educación, la de la Universidad de Buenos Aires, no voy a decir de la Argentina porque no me da para tanto, la de la Universidad de Buenos Aires, que es lo que conozco, es pública, es laica, es libre y es democrática. Y eso suena divino. Y garpa un montón, quiero decir, en el sentido, no se entiende garpa acá, ¿no? Quiero decir, bueno, no sé cómo se, pero no lo puedo traducir al mexicano porque no lo sé, no sé la palabra. Pero quiero decir que es muy, digo, que te da mucha marketing, no sé cómo explicarlo, ¿no? Como hace quedar muy bien en esto de... Y este es el discurso de los derechos humanos, de las organizaciones mundiales, de todas las organizaciones que vimos anteriormente, de la UNICEF, de esto, de lo otro, no sé qué, todo de los derechos. Ahora, yo estoy todos los días ahí en esa facultad hace 20 y pico de años, y yo veo que a pesar de que cualquiera puede ingresar a la universidad porque no tiene examen de ingreso, porque nadie tiene que pagar por ello, ¿sí? Cualquiera podría entrar, no cualquiera entra. Y ni les digo quiénes pueden salir. Y quienes salen tampoco tienen garantizado que vayan a hacer después lo que se supone que les prometimos que iban a hacer si estudiaban, ¿sí? Y eso tiene que ver con un montón de cuestiones. Y la perspectiva de género de alguna manera viene a visibilizar esto, ¿sí? A que esta idea general de los derechos, de la apertura y de la democracia, si no se mira discriminadamente, tiene muchos problemas. Vengo de un país que tiene también un contexto en cuanto a lo que tiene que ver con la militancia feminista, que tiene muchas décadas, pero que ha tenido una eclosión en los últimos años, ¿sí? A partir del primer Ni Una Menos, de la movilización del Ni Una Menos, que fue en 2015. Y lo interesante de esto es que a pesar de un contexto de crisis económica y de crisis en general en un montón de algunas cuestiones, en materia también de derechos humanos, esta perspectiva se ha metido en las universidades, se ha metido en la Universidad de Buenos Aires, se ha metido en las distintas universidades nacionales, y esto ha provocado una, digamos, ¿y cómo se ha metido? Se ha metido de distintas maneras. Nosotros tenemos muchas organizaciones estudiantiles dentro de la universidad y ha habido mucha participación y mucha presión respecto a el estudiantado para meter en agenda esto, y esto se ha metido en agenda. La Universidad de Buenos Aires ha aprobado un protocolo, ¿sí?, en el 2015 contra la violencia de género y la discriminación. Ahora bien, en ese contexto, ¿sí?, en ese contexto que les estoy hablando, por supuesto que hay algunas facultades, como por ejemplo la de Ciencias Sociales o algunas humanísticas, que tienen una larga tradición en términos académicos y de currículum respecto a la cuestión de género, ¿sí? Nosotros tenemos un instituto de género en la Facultad de Filosofía y Letras hace 30 años, ¿sí? O sea, es decir, estamos hablando de décadas de gente que trabaja la cuestión de género y la perspectiva de género en términos académicos, pero que además están generados por feministas que siempre han estado muy en contacto con las organizaciones sociales. Mi universidad es una universidad que tiene intelectuales que no son intelectuales de escritorio, son intelectuales que están comprometidos políticamente y socialmente con el país en el que viven, con lo cual, digamos, esta idea y este vínculo entre academia, organizaciones sociales, movimientos políticos, digamos, es algo que no es algo por hacer. Y hay pocas, digamos, de lo que podríamos llamar las intelectuales feministas que no tengan un pie también en la calle. Esto lo vemos y lo vemos concretamente. Ahora, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, esto no había entrado. No había entrado de ninguna manera. No es que no había entrado de manera particular. No había entrado de ninguna manera. Entonces, un poco
lo que yo quiero contarles es esto, que puse ahí, que se llama tácticas y estrategias, que es básicamente de lo que se trata cuando uno quiere insertar un tema, ¿sí?, en la currícula. Y un poco de las tácticas y de las estrategias es de lo que les voy a hablar ahora. Partimos de una idea, y es que la mirada de género no solo aporta temas nuevos, sino que también obliga, que también obliga a una reconsideración crítica de las premisas y normas de la producción académica. Es decir, veníamos a hacer lío. ¿Por qué? Porque no íbamos a conformarnos solamente con contarles la vida de las arquitectas mujeres y entonces que todos se vayan tranquilos a dormir, porque entonces ahora habíamos compensado el gran podio de los grandes arquitectos y ahora teníamos a las grandes arquitectas y listo, ya está, ya estábamos todos bien. Es decir, no íbamos solamente a agregar nuevos temas, si bien es una instancia necesaria, sino que lo que íbamos es a criticar cuáles fueron las categorías con las que se pensaron aquello a lo que denominamos buen diseño, ¿sí? Y cómo desde el campo disciplinar se construye una idea acerca de lo que es diseño y lo que no es diseño, ¿sí? Bueno, mi facultad, no sé, cómo opera aquí en México, pero en Argentina, particularmente, el discurso hegemónico del campo disciplinar proyectual está arraigado en el movimiento moderno. De esto de lo que les estoy hablando, saben de lo que les estoy hablando, pues ¿no? Bien, no sé cómo funciona acá. Pero digamos que si pudiéramos hablar de lo que sería el canon del buen diseño, estamos hablando de esto, ¿sí? Entonces lo que nosotros veníamos a decir es, ¿y por qué? Porque si nosotros somos unos argentinos ahí en el culo del mundo, estamos hoy en el 100 y pico de años después hablando de estos muchachos varones blancos alemanes, digo, ¿y por qué? Siguen siendo nuestro modelo a seguir, ¿no? Bueno, cuando yo ingresé a la facultad, yo venía de una familia, algo que quiero decir acá también y que no tenemos que dejar pasar de largo es que acá nos subimos todas mujeres privilegiadas, ¿sí? Todas mujeres absolutamente privilegiadas y eso no lo podemos dejar pasar de largo. Quiero decir, no sé si está la chica que preguntó qué hago yo, si le pago a alguien o no, no sé qué, pero digo, yo me hubiera parado y la hubiera abrazado, porque para que yo esté acá hay una mujer que está haciéndose cargo de un montón de cosas. Es decir, yo estoy subordinando, yo que soy una niña blanca de clase privilegiada, formada, esto del otro, estoy subordinando a otras mujeres, ¿sí? Quiero decir, no naturalicemos tampoco eso, ¿sí? Empecemos también a mirarnos nosotras, ¿sí? Las mujeres que nos paramos en la tarima y los miramos de arriba, ¿sí? Empecemos a también discutir nuestros propios privilegios, ¿sí? Bueno, pero eso no sé a qué vino así, a que yo que era una niña privilegiada, que venía de una familia intelectualmente muy formada. Yo tengo abuela universitaria, para que se den una idea, digamos, ¿no? Quiero decir, entonces, esto de, ¿no? Bien. Pero no era del campo del diseño la gente con la que yo me trataba. Entonces lo que tuve que aprender es, uno aprende quiénes son a los padres a los que hay que reverenciar, ¿verdad? Digo, uno entra a un lugar, cuando entras a la escuela te enseñan quiénes son los próceres. Ustedes seguro, si hay algo que le han machacado durante toda la educación es, bueno, a quién hay que mirar, quién es el norte a seguir, ¿verdad? Bien. Bueno, en el caso de mi educación, este era el norte a seguir. Son los muchachos del Bauhaus, por si no los reconocen. Ahora, yo empecé a dar clases desde muy temprano, muy jovencita, en historia del diseño. Bueno, acá no se nota el efecto, pero se supone que pinté sepia a Gunther Slots. No sé si lo ven. Okay. Está medio... Bueno, okay. Entonces, cuando empecé a dar clases, una cosa que me empezó a llamar la atención es como de, bueno, la pregunta, que en realidad es la pregunta que se hacen
muchísimas, digamos, desde la historiografía feminista se ha hecho desde la década del 70, así en diferentes campos de la década del 70, dentro de la academia, ¿sí? Para preguntarse, bueno, ¿dónde están las mujeres del propio campo disciplinar? Y esa es una perspectiva que ya ha sido trabajada muchísimo, ¿sí? Y que fue una primera pregunta que yo me hice de investigación y sobre todo porque en realidad en las clases que nosotros dictábamos de historia del diseño, no solo la pregunta era acerca de dónde están las mujeres, sino ¿dónde está el diseño latinoamericano? Nosotros somos expertos en Argentina en diseño suizo y alemán, ¿sí? Los estudiantes salen todos y te pueden dar una lección maravillosa. Ahora les preguntás de diseño mexicano, brasileño, no tienen ni idea de lo que les estás hablando. No sé si eso tiene, digamos, no quiero acá tener una postura esencialista latinoamericanista ni nada de lo que se le parezca. Sin embargo, era una pregunta a hacerse. De bueno, por ahí, como una curiosidad que parecía que estaba interesante. Entonces, bueno, yo trabajé bastantes años escribiendo para la revista Tipográfica, que es una revista de diseño muy reconocida sobre todo en Sudamérica, no sé si acá la conocen, que era una revista que formó a mucha gente durante mucho tiempo. Y entonces empecé a trabajar en esto de visibilizar mujeres diseñadoras. Lo digo así porque ahora me parece un aburrimiento absoluto, pero en su momento yo me creía la feminista de la primera ola. Y entonces hice mi tesis en el 2002 sobre esto, ¿no? O sea, la idea de las mujeres en la historia del diseño y por qué no estaban, y había que visibilizarlas. Y lo muestro como un recorrido posible, ¿no? También aquí, en este contexto, fui parte de una red que una argentina que vive aquí en México, Marina Garone Gravier, inició, que se llamaba Biográficas, entonces donde poníamos las biografías de las diseñadoras mujeres, y ahí la pregunta era, ¿en base a qué asumimos que son mujeres? ¿En base a qué estamos diciendo que son latinoamericanas? Digo, es una pregunta que hay que hacerse en términos no esencialistas, y lo que vamos a partir es de una idea no esencialista, de una perspectiva de género más deconstruccionista. Bueno, o sea, eran preguntas que nadie se respondía. Estos son todos proyectos súper esencialistas y en un punto biologicistas, ¿sí? Pero bien, ahí íbamos, hace mucho tiempo ya. Porque el enfoque de género, y esto es lo que pensamos, no se ocupa solo de las mujeres y su producción, sino que propone pensar las condiciones de formulación de los proyectos y el modo en que lo diseñado funciona como proceso significante. Es decir, a mí no me importa si lo hizo y lo diseñó una mujer o lo diseñó un varón o lo que fuera, que se le cantó ser en ese momento en que estaba diseñando. Lo que nos interesa es analizar cuáles eran las condiciones para que eso se produzca y cómo lo leemos hoy, qué sentidos provoca, ¿sí? Hoy, qué lecturas posibles tenemos hoy, ¿sí? En términos culturales, cómo funciona como proceso significante eso que estamos analizando o eso que vamos a diseñar y producir. ¿Se entiende la diferencia? Digan sí o no, porque si no me mato. Me tiro acá y juro que me parto algo. Entonces lo que pensamos y de lo que partimos es del género como una categoría de poder. ¿Y qué quiere decir esto? No sé si ¿se ve? Ah, yo no veo nada acá, por eso. Esta es una obra que es como medular y canónica de la historia del arte de la Argentina, que representa y habla mucho del discurso identitario de la Argentina, que tiene que ver con un discurso básicamente de un binarismo que todavía hoy se sostiene y que supongo que aquí opera de manera similar y que tiene que ver con la idea sarmientina de revolución, de civilización o barbarie, ¿sí? Que es la narrativa, digamos, de colonialista, ¿no? Digamos. Entonces yo lo que quiero acá es invitarles a hacer una mirada con perspectiva de género.
y que veamos justamente la diferencia, y lo uso como ejemplo para ver cuál es la diferencia entre mirar desde una mirada esencialista y biologicista y desde una perspectiva de género. Si yo miro desde una mirada esencialista, ¿qué es lo que diría? Diría, ustedes no sé si conocen la historia de las cautivas, acá había cautivas, no sé si había cautivas, seguro había. Las cautivas eran estas mujeres blancas, puras, occidentales, o sea, europeas y bla, que en territorio, en este territorio que hoy es Argentina y Uruguay y ya, eran secuestradas, ultrajadas, violadas, ¿sí? Por esta horda de salvajes, ¿sí? Que eran los pueblos originarios, ¿sí? Que a diferencia de aquí, en Argentina, nos ocupamos, ¿sí? De exterminar de manera sistemática y muy prolijamente. Entonces, esta mirada biologicista lo que haría es concentrarnos en la victimización de esta mujer blanca y quedarnos ahí, porque desde ya, por supuesto, nadie discute que es una víctima de violación, esto, el otro y qué sé yo. Ahora bien, en el contexto de cómo opera eso y cómo significa este relato y esta narrativa en la construcción de la identidad nacional, esto fue una herramienta absolutamente, digamos, muy funcional al discurso de construir a los pueblos originarios como la barbarie, que necesitábamos aniquilar, digamos, ¿sí? Entonces eso es discutir las relaciones de poder. ¿Se entiende de lo que estoy hablando? ¿Y se entiende la diferencia? Entonces se trata de discutir los bordes, quién dibuja los bordes, quién dibuja los límites, a quién le dan la tiza y a quién no, si se ponen adentro y afuera, y hacerle cosquillas a los guardianes de las fronteras o meterles una patada o un tiro en la frente según el humor con el que me levante, digamos. Pero de eso se trata, digamos, de discutir quiénes son los que definen qué es buen diseño y qué es mal diseño, qué es civilización y qué es barbarie, ¿sí? Desde dónde yo me voy a parar, desde qué discurso me voy a parar para decir lo que yo pienso es legítimo y lo que vos pensás es no, y entonces es lo que vos tenés que escuchar. ¿Desde dónde me voy a parar para hacer eso? Desde aquí de una patarima con el trajecito de profesora, seguramente opera, ¿sí? O sea, desde ahí yo me paro para decirles a ustedes y legitimarme. Ahora bien, ¿vamos a discutir esas fronteras? ¿Vamos a discutir eso? ¿O vamos a seguir? Digamos, ¿por qué lo digo? Porque hablar de las mujeres arquitectas en mi país, por ejemplo, es hablar de las mujeres acomodadas que durante durante 100 años han podido acceder a la carrera de arquitectura en mi país, digamos. Son todas señoras de clase media alta, sí, que han podido acceder a eso. Entonces ahí no estás discutiendo ninguna categoría de poder de nada. Lo que estás haciendo es sumar, no discutís la categoría, no borrás la línea, lo que haces es meter más gente, o sea, que no está mal, digo, es sumar más variedad al discurso hegemónico, pero no estás discutiendo el discurso hegemónico. ¿Se entiende? Bueno, Carol Hayes hace unos años una performance en el espacio público, ¿sí? Esta es la Quinta Avenida de Manhattan, y lo que hace es resignificar, toma un cartel, que es un cartel que usaban los varones negros en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos en la década del 60, ¿sí? Que lo que decían era un varón negro con ese cartel, lo que decía es yo soy un sujeto de derecho igual que un hombre blanco, ¿no? Ahora, Carol Hayes se pone en el espacio público con una corporalidad ambigua, donde no se termina de definir, según la heteronormatividad, si es mujer o varón, con ese cartel. Y esto es una foto real del momento en que lo hace, donde la policía se le acerca. Entonces, la pregunta acá es, ¿qué acciones se hacen en el espacio público? ¿Qué es un cuerpo en el espacio público? ¿Cuáles son las reglas y los límites del espacio público? ¿Cuáles estamos dispuestos como diseñadores a discutir? De cómo diseñamos esos cuerpos y ese espacio, ¿sí? ¿Qué hace que
un policía se te acerque. Y cuando digo policía, lo digo en términos metafóricos, porque acá de lo que también quiero que hablemos es de la policía de género. De lo que quiero que hablemos es también de cómo cada uno de nosotros tenemos incorporados adentro nuestro nuestra propia policía de género, que va diciéndole al otro, aunque sea con una mirada, si pertenece o no pertenece y haciéndoselo saber, ¿sí? Entonces, hablar de los límites es un poco de lo que se trataba. Bien, cuando entonces quise ir a buscar referencias acerca de cómo se elabora esto en diseño y género, pero desde esta perspectiva, no la de sumar a las mujeres, ¿sí? Bueno, pasó esto. Estoy hablando hace 15 años, ¿sí? Pasó esto. Entonces, como buena diseñadora, dije, ok, no existe, vamos a hacerlo. Porque es una oportunidad, digo, ¿no? Se supone que de eso se trata. Bien. Entonces, en esto de las tácticas y la estrategia, yo fui recontenta como si hubiera descubierto la pólvora, a hablar con el secretario académico, a decirle que quería hacer una materia y me mandó a hacer un curso de posgrado. La palabra feminista, feminismo, en la Facultad de Arquitectura y Diseño de Urbanismo no había estado nunca en ningún curso, ni clase, ni nada, ¿sí? Entonces son como pequeñas batallas y pequeñas victorias. Y luego logramos llevarla al grado, ¿sí? Masivamente. Cuando digo masivamente estoy hablando de, son 400 estudiantes que pueden anualmente cursar la materia y lo hacen, ¿sí? O sea, desde hace 3 años, ¿sí? Entonces armamos un equipo multidisciplinar. Multidisciplinar significa que tenemos diseñadoras, arquitectas, sociólogas, comunicólogas, de historia del arte, cineastas, ¿sí? Y también porque en esto de borrar los bordes y las fronteras, no solo de las disciplinas, sino también de esta idea de quien es la profesora de la cátedra es la que dicta el conocimiento. No, esta es una materia de puertas abiertas. ¿Qué quiere decir de puertas abiertas? Que yo me bajo de la tarima y me bajo de tener solo ser yo la que monopoliza el discurso, pues si no hablamos de todo esto, todo muy lindo, pero no me miro al espejo, digamos. Entonces, me corro del lugar de ser la que tiene la voz y el monopolio de la palabra y lo que hacemos es abrir las puertas para que venga a hablar gente que labura estos temas, que está trabajando estos temas, gente que hace mucho tiempo, en algunos casos lo está laburando, para que la voz circule y construyamos, digamos, un discurso colectivo. Bueno, aquí hay algunas de las personas que han sido invitadas con diferentes enfoques y desde diferentes enfoques a la materia. Es decir, en esto de borrar también esos límites, ¿no? Bueno, es una materia que además borra los límites de, y aquí el proyecto creo que es similar, que es el de que no está dirigido solo a una materia, a una carrera, sino que tenemos estudiantes de todas las carreras. En mi facultad está la carrera de arquitectura, diseño industrial, diseño gráfico, diseño de imagen y sonido, que es una especie de cine y pantalla y etcétera. Diseño indumentaria textil y del paisaje, ¿sí? Entonces es bien variada. Y otra de las cuestiones, aquí lo que están viendo es una foto de una teórica, otra de las cuestiones fundamentales es que lo que nosotros no íbamos a hacer es una materia solamente teórica, ¿sí? Si bien hay una posibilidad de hablar desde lo teórico respecto a el espacio, el género y el diseño, ¿sí? Nosotros lo que queríamos es también trabajar en el taller y producir, digamos, y que la materia terminara produciendo proyectos de diseño con perspectiva de género, que no es lo mismo que un diseño con temática de género. ¿Y cuál es la diferencia? Y es lo que me parece también importante. A veces viene gente que me dice, pero yo hace 10 años que trabajo perspectiva de género en mi taller. ¿En serio? Genial, contame. Bueno, entonces te dicen, sí, pues nosotros les hacemos diseñar afiches, por ejemplo, de mujeres
Entonces, vos entras al taller y lo que ves son todos afiches con Frida Kahlo, no sé, todas las mujeres. Digo Frida Kahlo, pero te juro que hasta en Buenos Aires está Frida Kahlo. Tipo, bueno. Entonces, y eso no es diseño con perspectiva de género. Digamos, eso es una cuestión contenidista, digamos, que el tema es, bueno, sí, las mujeres, ponele, digamos, una campaña de violencia contra las mujeres, y entonces ponele eso también. Digamos, diseñar con perspectiva de género tiene que ver con otras cuestiones, ¿sí? Con una metodología diferente a la que nos ha enseñado el buen diseño del diseño moderno, digamos, ¿sí? Y que tiene que ver con algunas características particulares. Bueno, ¿cómo pensamos la arquitectura y los diseños desde una perspectiva de género? Bueno, primero rompiendo con una idea que es muy del diseño moderno y que es la idea de que se pueden generar, y que es muy también de los organismos internacionales de derechos humanos, es de que es la idea de lo universal, ¿no? Como si uno pudiera tener recetas para lo universal, lo neutral, para todos, ¿no? Como que hay algunas cosas que son iguales para todos, y ni los derechos humanos son iguales para todos, ¿sí? Entonces ni hablar del diseño. Entonces partimos de la idea de que nada es neutral al género. Si ustedes ven esto es básicamente que un objeto que sirve para sentarse, ¿sí? Ahora no es solamente eso. Esto también es el elemento de la neutralidad, ¿sí? Es el asiento que aparece en los lobbies de todas las multinacionales, está asociado también al buen diseño, pero si lo pensamos también en términos de género, yo pregunto, ¿por qué no está esto? Que también es un objeto para sentarse. O esto, ¿sí? Porque también hay una asociación respecto a que es universal y neutral, en realidad es lo que muchas feministas van a decir hace mucho tiempo respecto al lenguaje y a otras cuestiones, y es esta idea de que hay una falsa neutralidad, un falso universal que en realidad es un masculino. O sea, cuando nosotros pensamos en los atributos prioritarios que le damos a la masculinidad, también le estamos hablando de los atributos que le damos al buen diseño, casualidad, y al diseño neutral, ¿sí? Entonces, ¿cómo formar estudiantes del campo proyectual con perspectiva de género? Bueno, pensando que el proyecto, o sea, aquello que diseñamos es un espacio de construcción, reproducción y articulación de sentidos y normativas sobre las relaciones de género y sociosexuales. ¿Se entiende? Digamos, es un espacio donde no solamente se reproduce, sino que también se produce, pero que también es un marco que nos permite leer y pensar y resignificar procesos que se dan en términos sociales y que a través del proceso de diseño se procesa simbólicamente esto que ocurre en el marco de lo legal, en el marco de lo social, ¿sí? Y acá estamos trabajando algunos proyectos que han hecho los estudiantes. Después puedo ahondar. Este es el juego de la vida. Acá se juega el juego de la vida, Life. Ah, qué suerte, me decían, no, nada tenía sentido. Bueno, ¿vieron Life? Life es tipo, sí, que te casás y tienes la mujercita, todo, y toda tu vida, y tu vida se trata de ir adquiriendo propiedades, esto, el otro, ¿no? Como toda una cosa súper, bueno, entonces, acá hay un proyecto de unas estudiantes que hicieron el Life con perspectiva de género, donde, por supuesto, el recorrido era un recorrido a construir, bueno, había como un montón de intervenciones muy interesantes, así como los avatars que te permitían, digamos, con los que vos podías ir construyendo también tu identidad genérica, ¿no? Bueno, no sé si se ve acá, bueno, esto era ¿qué ves cuando me ves? Bueno, algunos proyectos. Nosotros tenemos, les dije, industrial, que labura mucho con el tema de lo ergonómico. En general se trabaja desde un modelo, cuando pensamos el diseño, digamos, lo digo yo midiendo 1,50 m, digo, hay un montón de cosas que, muchachos, las pensaron para cuerpos que no eran exactamente las, ¿no? Entonces, bueno, modelos, ¿a partir de qué categorías y de qué modelos estamos proyectando? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, mobiliario, el mobiliario dentro del ámbito escolar,
La educación sexual integral en nuestro país implica también repensar cuáles son las categorías, desde dónde, cómo vamos a enseñar educación sexual integral así, todos en fila sentados, mira, que vos le ves la espalda a todos, digamos, esa no es una manera de poder pensar y mirarnos y repensar cosas y construir conocimiento, digo, algo también de eso puede contribuir el diseño, ¿no? Del espacio. Bueno, arquitectas que están hartas de ir a las obras y no tener dónde hacer pis, básicamente, pero no solo mujeres, sino corporalidades, digamos, que no entran dentro del estándar de lo que son los baños que se usan generalmente situados en las obras. Bueno, rediseños de este tipo de cuestiones. Como se imaginarán, después de tener más de 1000 estudiantes, tenemos un montón de proyectos, traje algunos. Algunos más abstractos que trabajan desde otras cuestiones, más morfológicas. Bien. Y también trabajamos con otras cátedras, en este caso con la cátedra de tipografía de Venancio Contreras, para poder que los estudiantes visibilicen y pongan en página. Esto es algo que me parece que podrían hacer aquí y que es muy bueno, porque necesariamente para poner en página y diseñar lees el contenido. Entonces, cuando tengan un protocolo, por ahí está bueno esto, se trabajó con el protocolo y se hizo diferentes puestas en páginas y el protocolo que les mencionaba antes. Y en esto de trabajar también con otras cátedras, digo, esto de abrir la puerta y que circule, ¿no? Que trafique. Bueno, para terminar, entonces, la pregunta es ¿cuáles son las condiciones de posibilidad que habilitan ciertas representaciones y vuelven impensables otras? Es decir, asumir que estamos educados de una manera que a la hora de ponernos a proyectar y a diseñar, el problema es que no tenemos ni siquiera las categorías mentales para poder pensarlo, que no existen las palabras en el lenguaje para poder decirlo, para poder pensarlo. ¿Se entiende? Entonces, si no tenemos las categorías, si no pensamos desde qué categorías estamos diseñando, es imposible que podamos pensar en un diseño con perspectiva de género. Entonces, a lo que vamos, al hueso, es a las categorías desde las que partimos. Es una pregunta antes, que si lo hizo una mujer. ¿Se entiende que no tiene sentido si lo diseñó una mujer o un varón? Digo, que es una pregunta que no tiene ningún sentido desde esta perspectiva. Digo, quienes lo hagan, los felicito, pero digo, no es nuestro enfoque. Entonces, si nosotros solo tenemos esta categoría, como la humanidad es esto, se divide en esto, ¿desde qué categorías diseñamos? ¿Sí? Entonces, esta es la señalización que hicimos para el baño sin distinción de género, que también metimos en la universidad, que es algo que también ustedes podrían hacer, ya que tienen población trans en la universidad. ¿Sí? Y entonces, lo que hicimos fue un baño sin distinción de género para todas las personas que quieran utilizarlo, pero lo que también hacemos es en los otros baños, poner, este es un baño con distinción de género, ¿sí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué solamente señalar esto? ¿Sí? O sea, está tan construido ese baño al que nosotros naturalizamos, ¿sí? Al que acabo de ir, que tiene el cartelito de mujer y el de varón, ¿sí? ¿Sí? Está tan naturalizado que no nos damos cuenta que eso es una construcción de género también, digamos. Entonces hay que marcarlo. Esto es un baño que sigue las categorías heteronormadas de distinción de género y este no. ¿Sí? Pero las dos cosas hay que mostrarlas. ¿Sí? Y también trabajamos en la intervención de esto no es solamente, ay, mira qué lindo el mural. Esto es que en esa pared lo que había eran unas fotografías divinas de edificios del movimiento moderno en la ciudad de Buenos Aires, de los próceres del diseño, de los señores profesores a los que todos los señores profesores alaban. Entonces nosotros hicimos un acto, que es un acto performativo de discutir el poder, que es descolgar eso y poner esto, que fue un mural que hicieron los propios estudiantes respecto a la cuestión de las violencias y la diversidad de género en la universidad. Y esto está no en el subsuelo, ¿sí? Está en la entrada del edificio, ¿sí? Con lo cual hay un montón de profesores que llegan a sus talleres con náuseas.
Yo vivo en una ciudad, y esta es la última placa, no te desesperes. Yo vivo en una ciudad donde alguien, pero no es, esto es lo que quiero marcar, digo, sí, un diseñador diseñó bancos para que la gente no pueda acostarse, ¿sí? Yo vivo en esa ciudad, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿quién fue el motherfucker que diseñó ese banco? ¡Qué malo! ¿Qué esto? No, la pregunta es, ¿en qué sociedad vivimos? ¿Sí? ¿Con qué categorías de pensamiento vivimos? ¿En qué cultura vivimos? Que esto es posible, ¿sí? Que a alguien pueda ocurrírsele esto, y no solo ocurrírsele, sino producirlo e implantarlo en el espacio público, ¿sí? Entonces esas son las preguntas que tenemos que hacernos, y eso es diseño con perspectiva de género. Y la última, ahora sí, te juro que es la última. Porque es la última porque es la más importante, y es que hay que pasarla bien. Porque nosotros la pasamos bien, ¿sí? Hay que habilitar el disfrute en la academia, ¿sí? Hay que habilitarlo. Eso también eso es feminismo adentro de la academia, ¿sí? Es pasarla bien, es también traficar un poco de amorosidad, si se quiere, pero no desde el sentido estúpido, ¿sí? Desde el sentido de cuidar, ¿sí? De cuidar lo que hacemos y de pasarla bien y de disfrutarlo. Porque ahí sí que hay que entender que somos privilegiadas, ¿sí? Bueno, gracias. Gracias.